Dios los bendiga a todos en esta hora que Dios nos regala, este día más de vida que Dios nos concede. Bueno, saludo a todos los seguidores de Avanzando con Jesucristo. Un abrazo desde la distancia para cada uno de ustedes aquí en Suiza, en Europa, en África, en Asia, en Oceanía y también en América. Para mí es un privilegio y una bendición poder compartir con ustedes una vez más un pensamiento de la palabra del Señor. Y en esta hora yo quiero decirles también que nos encontramos aquí en Suiza. Y aquí en Suiza, bueno, tenemos también nuestra iglesia, nuestro lugar de reunión. Y tenemos cultos, servicio a Dios, los días miércoles a las 6 de la tarde, los días viernes a las 6, los días sábados a las 2 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde también. Así que les invitamos para que si usted está por aquí cerquita, en este cantón de Solothurn, bueno, esto está aquí cerca de Berna, todos sus alrededores, estamos en Industriestrasse 6, aquí en Biberith, y les invitamos para que nos acompañen si tienen la oportunidad. Si no tienen un lugar de reunión donde ir todavía, bueno, les invitamos si quiere adorar al Señor con nosotros, allí le estaremos esperando. Bien, hoy quiero leer un versículo de la palabra del Señor ubicado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5 y el versículo 6, que nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta hora. Y compartiré con todos ustedes bajo el tema sed por lo eterno. Ese es el tema en esta hora, sed por lo eterno. Cuando miramos esta palabra, encontramos allí el título arriba, que es el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas. Y bienaventurado es doblemente feliz, pero no es una felicidad como la ofrece el mundo, sino la felicidad que Dios ofrece y que siente uno cuando tiene el gozo, experimenta el gozo de la salvación y cuando conoce a Dios. Pues esa es la invitación que Dios le hace a toda la humanidad y que nos hace a todos nosotros, y que nos ofrece también la bienaventuranza o doble felicidad o doblemente feliz. Pero aquí estamos mirando algo importante en el versículo 6. Y en el versículo 6 dijo el Señor Jesucristo que había una bienaventuranza para los que tenían hambre y sed de justicia. Dijo, ellos serían saciados. ¿Qué es tener hambre o sed de justicia? Sencillamente es tener sed por lo eterno. Sabe que cuando yo era una persona adolescente, tenía por ahí unos 9 años, 8, 10 años, 11. Yo salía donde estaba y miraba las estrellas, miraba la luna, y yo decía, nunca había leído la palabra del Señor. Yo decía, pensaba, bueno, ¿quién habrá detrás de todo esto? El que hizo todo eso tiene que ser muy poderoso. Aunque no conocía la Biblia, pero yo pensaba y decía, ese ser es maravilloso. Qué bonito todo eso. Yo quisiera como entender más. Y nacía en mi corazón como una sed, como un deseo por conocer. No sabía qué, tenía una sed, pero había algo. Eso me ocurrió a los 9 años, a los 10, a los 11, a los 12 años, a los 13 años. En una ocasión, tenía 13 años, y fui a un lugar, a una provincia, en un país, no aquí en Europa, sino en América. Y había un señor que me habló que él tenía una Biblia. Y yo le dije, ¿usted tiene una Biblia? ¿Usted me puede leer esa Biblia? ¿Me la puede prestar? Él era muy egoísta y dijo, no se la puedo prestar, eso es un tesoro. ¿Pero me la puede leer? Me dijo, no tengo tiempo para leer. Yo me quedé muy triste. Pero había una señora que era la hija de él. Él era una persona anciana.
Y la hija de él le dijo, pero papá, ¿usted por qué no hace eso con este joven, con Jorge? Mire que él quiere. Él era un poquito cascarrabias, así le llamamos allá en América, una persona que es un poquito mal geniada, o que su genio no había sido tratado por el Señor, ni por el Espíritu Santo, todavía así brusco, con su mal carácter, mal temperamento. Y él dice, no, porque no tengo tiempo, lo dijo así de una forma áspera y agresiva. Ya, no hay ningún problema. Yo me puse triste porque yo quería saber, que me han hablado mucho de la Biblia, de la palabra, pero en mí Dios como que comenzó a colocar una sed, o sea, un deseo. Pero no se dio, yo me quedé triste. Siempre en lo que podía yo hablaba con Dios, en lo que me habían enseñado, en la religión tradicional. Pero yo no me sentía pleno, ni me sentía satisfecho. Había algo dentro de mí que me decía que algo más yo tenía que alcanzar. Así que yo no era feliz ni satisfecho. Hacía todo lo que me decían en la religión tradicional, pero algo a mí, eso no me llenaba, seguía igual o peor, seguía peor. Así que en una ocasión, ya teniendo 15 años, ese día, llegué a un lugar, a otra provincia, y tenía que encontrarme también con una persona que tenía por ahí unos 65 años de edad. Nunca se me olvida porque es mi padre espiritual, Miguel Cruz. Ya partió a la eternidad el anciano, muy consagrado. Y ese día, desde que yo llegué, yo lo saludé, don Miguel, ¿cómo está? Y él me dice, jovencito, bienvenido. ¿Cómo ama Dios los jóvenes? ¿Verdad? Dios ama a los jóvenes. Sí, ¿cómo ama Dios los jóvenes? Joven, le tengo una noticia. ¿Cuál noticia? Sacó un libro negro de por allá. Y me dijo, venga, le leo. Y comenzó a leerme la Biblia. O sea, yo venía manifestando una sed. Y en ese momento, esa sed fue calmada. Me sacó la Biblia, me habló de Cristo, me habló del Evangelio, me habló del pecado, me dijo que si yo seguía así y no aceptaba a Cristo, yo me perdería. Desde ese mismo momento, entonces, yo comencé a escuchar y esa sed por la palabra. Desde entonces me entregué a Jesucristo, camino en el Evangelio. Esa sed fue saciada en mí. Y este versículo de la palabra de Dios nos habla exactamente de esto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Fuera del Evangelio hay mucha gente que tiene sed, no ha tenido la oportunidad. Pero aún caminando el Evangelio hay mucha gente que tiene sed. En ese caso, la sed en mí se manifestaba con el deseo de conocer qué decía la Biblia y acerca de Dios, qué hablaba de Él. Dios sació esa sed en mí, porque esta palabra se cumple. Pero a veces hay muchos que caminan en el Evangelio y tienen algunas situaciones en su vida. Y hay cosas en su vida que no han podido dejar, que no han podido cambiar. Hay muchos que tienen ataduras, vicios, hábitos, qué sé yo. Hay una cantidad de cosas debido a todo lo que les ha acontecido en la vida. Por alguna razón no han podido ser libres, bien sea porque no se han dispuesto, porque no se han propuesto, porque no han tenido la oportunidad, porque no tienen la fe suficiente, porque hay incredulidad, hay desconfianza. Pero dentro de su corazón y dentro de su ser hay una luz de esperanza. Es como esa pequeña luz que les dice que hay esperanza, que Dios los ama, que Dios los perdona, que Dios los va a ayudar, que Jesucristo murió por ella en la cruz del Calvario. Hay una voz interna ya. Eso está hablando de una sed que hay en ese hombre y en esa mujer. En mi caso era una sed para ser salvo, pero a veces hay una sed para ser santo. El problema es cuando no hay esa sed y cuando hay un conformismo y hay una pasividad y hay una tranquilidad y hay dureza de corazón y la conciencia está adormecida y el hombre no siente nada. Ahí hay que orar a Dios, que Dios haga una obra en ese cristiano, en esa cristiana, en esas personas o en aquel que no conoce a Dios. Pero cuando hay una sed, o sea, hay desespero, de repente hay cristianos y cristianas que están caminando en el Señor,
pero tienen sus luchas, sus pruebas, sus situaciones, pero ellos están allí avanzando, luchando con esa situación, desean, lloran delante de Dios. Tal vez le dice: Señor, mira este problema, yo no quiero estar así, si sigo así me voy a perder, si sigo así me voy a quedar, ¿qué pasa? Señor, no soy feliz, no me siento feliz. Sabe que les hace falta algo, hay una falencia. Dentro de esa misma persona se presenta como ese algo, como ese sentimiento, como ese pensamiento de inconformidad, de intranquilidad. Porque hay una sed, pero hay una especie de tristeza. ¿Por qué es esa sed y por qué es esa tristeza? O sea, la persona desea algo más, desea salir de ahí, desea salir del atolladero, desea no tener esa situación, esa circunstancia. Llora, sufre, se lamenta. Hay una sed para ser santo, una sed para ser obediente. Entonces, si alguien escucha esto y se da cuenta de esto, lo que tiene que seguir es adelante cada día, porque hay una promesa de la palabra del Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios ha comenzado una obra en nosotros y Él la perfeccionará, dice la palabra del Señor. Hay una bienaventuranza. Es posible que usted vaya a escuchar este audio y vaya a escuchar esta palabra, y tal vez sea su situación, pero lo más importante es tener sed y seguir adelante. A muchos, cuando le pasa eso, el enemigo quiere robarle esa lucecita, porque esa sed es la palabra de Dios que ha hallado cabida en el corazón, en lo más profundo de ese corazón, y la palabra ha comenzado a surtir el efecto, o sea, ha comenzado a crecer la semilla, porque la palabra de Dios es sembrada y la semilla de la piedad comienza a crecer, la semilla de la obediencia, la semilla de la fe, la semilla del amor, la semilla de la rectitud, la semilla de la paciencia, la semilla de la santidad. Esa semilla por el Espíritu Santo comienza a crecer en la vida de ese hombre, en la vida de esa mujer, y es por eso que la persona se siente inconforme, se siente desesperada, se siente triste, tiene que llorar, sabe que no está bien lo que hace y lo que hay en su vida delante de Dios, pero sin embargo hay una luz de esperanza, hay una confianza cada día. ¿Por qué? Porque tiene sed. Hay una sed que ha colocado a Dios, que eso es para que le ayude, le fortalezca, se levante, se mantenga, anhele y desee, porque la obra está siendo realizada en esa mente, en ese corazón y en esa vida. Y ahí se cumple lo que la Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Si en algún momento usted no siente deseo por lo eterno, hambre por lo eterno, y usted sabe que hay cosas en su vida, pero usted está conformada y conformado, tranquila y tranquilo, haga una revisión. No es normal. ¿Por qué esa pasividad? ¿Por qué esa tranquilidad? ¿Por qué no hay desespero? ¿Por qué no hay sed? ¿Por qué no hay pasión por lo eterno? Entonces esa cristiana y ese cristiano debe de hacer una revisión. Dios, ¿qué me pasa? ¿Se estará endureciendo mi corazón? ¿Se estará cauterizando mi conciencia? ¿Estaré perdiendo la fe? ¿Qué sucede? No es normal. ¿Habré perdido el primer amor, o sea, la pasión por lo eterno? ¿Qué sucede? Ahí es para preocuparse el cristiano, porque las cosas no van bien. Ese solo hecho habla de que no están bien las cosas en esa cristiana y en ese cristiano. Si sabiendo que hay cosas incorrectas, conociendo el camino y conociendo la palabra, se vuelve pasiva y pasivo y tranquilo e indiferente ante el llamado de Dios y lo eterno. Pero si por lo contrario hay sufrimiento, o sea, esa mujer sufre, ese hombre sufre, ese cristiano sufre, y sufre porque sabe que hay algo que no es correcto delante de Dios, pero que anhela ser libre de eso, anhela hacer la paz con Dios, pero llora, desea, habla, le dice, pide misericordia. Entonces usted tiene sed por lo eterno
y hay una sed y el Espíritu de Dios está trabajando en su vida y se va a llegar el momento en que usted va a ser libre. Hay que hacer lo posible por liberarse, pedirle a Dios. Tal vez usted se ha esforzado y le ha dicho, Señor, no puedo, o está con sus propias fuerzas. Vaya al Señor y haga lo que hizo Jabes. Oh, si me dieras bendición. Oh, si me sanaras. Si ensancharas mi territorio, mi vida espiritual, si me ayudaras en este problema, en esta situación. Oh Señor, y si usted me guarde de todo mal, de todo, para que yo no me dañe, no me corrompa, no me descarríe. Y le otorgó Dios todo lo que pidió. Porque lo hizo de corazón. Porque se humilló delante de Dios, porque rindió su voluntad. Porque fue sincero con Dios. Tal vez muchos me van a ver y tal vez usted ha querido avanzar con sus fuerzas. No, no es con nuestras fuerzas. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si no guarda la ciudad, en vano era la guardia. Es con la fuerza de Dios. Pídale al Señor esa sed cada día y Dios le va a dar la salida y Dios le va a dar la victoria y Dios le va a dar la respuesta y usted va a salir de allí. Y esas cadenas se van a romper, porque Dios levanta al caído, fortalece al cansado, liberta al cautivo y da fuerzas al que no tiene ninguna. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No pierda esto. Fortalezcas en el Señor y siga adelante. Padre, gracias te doy en esta hora por este consejo de tu palabra. Te ruego que esta palabra sea de mucha bendición para cada uno de los oyentes, Señor, y para tu pueblo también. Yo lo creo, lo confieso y lo declaro, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su atención prestada y hasta una nueva oportunidad. Que el Señor le guarde y por favor, guárdese para Dios.